Buenas tardes, mi nombre es Carlos Enrique Rivera, soy el director del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de San Isidro y hoy tengo el gusto entonces de presentar, a continuación voy a leer después abreviadamente los antecedentes de nuestro invitado especial, el doctor Francisco Jungenbach. El doctor es doctor honoris causa por la Universidad San Pablo de Tucumán, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular plenario de Derecho Concursal en la misma universidad, profesor de grado en diversas universidades del país, Premio Academia Nacional de Derecho de Córdoba en el año 1998, miembro de la Comisión Reformadora de la Ley de Concursos en el año 2015, autor de 25 libros, ha publicado más de 500 artículos en diversas revistas especializadas, ha disertado por más de 350 conferencias, ha sido juez concursal y además ex fiscal de la Cámara Civil y Comercial de Córdoba, director del Departamento de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, exdirector, ¿no? Y profesor honorario de la Universidad Aconcagua de Mendoza. Como ustedes ven, un especialista que además hace años que seguimos, que nos instruimos gracias a sus publicaciones. Si hay algo que... Si podemos buscar algo positivo respecto a la pandemia, es que esto nos ha permitido contactarnos y poder escuchar a un jurista de la magnitud de Jungenbach. Así que en ese aspecto le tenemos que dar el aspecto positivo de esta pandemia que atravesamos. En segundo lugar, se va a referir a un tema que es el caso Vicentín, las enseñanzas que va dejando el caso Vicentín, porque en realidad está en sus comienzos, un caso tremendamente complejo, una empresa de una importancia económica, también con un pasivo tremendamente importante y una cantidad de acreedores y trabajadores que hacen que sea inusual tener un procedimiento para poder analizar, poder estudiar por la complejidad y por las decisiones que se van tomando a diario. Además de todo lo jurídico, el caso ha tenido ribetes o conexiones políticas, no las podemos negar. Pero bueno, yo por lo menos desde el punto de vista del estudio del derecho concursal pretendo mantenerme apartado de esas opiniones o ideologías que se pueden derivar, pero sí es un caso interesantísimo y una fuente, diría, inagotable de estudio y que nos va a mantener atentos por bastante tiempo. No quiero consumir más del tiempo que tenemos ya asignado para nuestro invitado especial, así es que le cedo la palabra al doctor Jerónimo de Francesco, que nos va a instruir acerca de la manera que se va a desarrollar la reunión. Gracias. Bueno, gracias Carlos, buenas tardes a todos. Como lo decimos en todas las reuniones que venimos teniendo a lo largo de este año, desde ya estamos agradecidos con el doctor Jungen por la colaboración y pasamos un poquito a explicar el tema de lo vinculado a la forma que vamos a realizar las preguntas que se vayan sucediendo a lo largo de la charla. Vamos a tener habilitado el chat al efecto, con lo cual les pedimos encarecidamente que no lo utilicen para hacer intercambio de opiniones o saludos o algo por el estilo, a los efectos de posibilitar a la gente que colabora con el instituto para que podamos recopilar de la mejor manera las preguntas que se vayan desarrollando y una vez que concluida la disertación formularla al doctor. Bueno, sin más le paso la palabra al doctor Jungen
obviamente agradeciéndole nuevamente por la participación. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, sean mis palabras de agradecimiento a las autoridades del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de San Isidro, es decir, al doctor Carlos Rivera y a Jerónimo, y obviamente a toda la institución por la amabilidad que han tenido de invitarme para abordar un tema complejo, apasionante, como es la causa Vicentín, y que yo he titulado Las enseñanzas del caso Vicentín, aunque como muy bien señaló el doctor Carlos Rivera, la magnitud de la causa nos va a ir dejando nuevos parámetros en la medida que avance, ¿no es cierto? Porque acaba de concluir el periodo verificatorio tempestivo y ya vamos a ver que por la cantidad de acreedores estoy viendo que los plazos para presentar los informes individuales van a ser cortos y se me ocurre que los síndicos van a pedir ampliación y entonces es una causa de tal magnitud que va a ir trayendo paso a paso novedades y va a exigir de la judicatura realmente un esfuerzo de comprensión y de manejo que hasta ahora viene dando respuestas sumamente inteligentes y de allí que es bueno ir estudiando lo que ha sucedido hasta ahora. Para eso voy a realizar algo que normalmente yo no hago, pero es presentar un Power como para que ustedes vayan pudiendo también visualizar al compartir yo la pantalla las filminas, ¿no es cierto? Espero que ya se esté presentada la primera, que dice las enseñanzas de la causa Vicentín, y el título, la inconstitucionalidad del DNU 522/20, que ya ha quedado viejo, ¿no es cierto? Y la vigencia del proceso concursal ha quedado viejo porque todos sabemos que ya ha salido el DNU que dejó sin efecto el 522/20, pero es útil que vayamos andando en la causa Vicentín, que vayamos avanzando en ella. Estoy viendo presentación. Como yo les decía, el concursamiento de la empresa agroindustrial Vicentín y el posterior intento de intervención y ocupación temporaria mediante DNU 522/20 del 9 de junio y anuncio de su expropiación mediante un eventual proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, produjo la reacción de amplios sectores sociales y sobre todo un fuerte debate en la doctrina sobre la constitucionalidad de las medidas. Ustedes verán que al pie de la página, o sea, de la filmina que les estoy presentando, hay una serie de autores que han sido citados y sin embargo he tenido que dar de baja por razones simplemente informáticas, trabajos excelentes, como fueron el de Eduardo Barreira Delfino y Marcelo Camerini, el caso Vicentín, entre la ineficiencia de su administración y el oportunismo político del gobernante, el trabajo de Lorena Schneider, de la pretensión del Poder Ejecutivo de desconocer los roles del juez del concurso, el caso Vicentín, un análisis estrictamente jurídico de la doctora Lidia Weiser, y así podríamos seguir, ¿no es cierto?, con los que están citados, como el de Juan Anich, concurso preventivo, intervención y expropiación, Alterini y Alterini, una frustrada intervención. Bueno, realmente la doctrina debatió fuertemente esta cuestión. Y es bueno recordar que Vicentín era una empresa, es una empresa familiar, pese a su dimensión, creada en el año 27 por los hermanos Máximo, Pedro y Roberto Vicentín, que habían emigrado desde Italia en el año 20,
y que empieza como un pequeño comercio allá en Santa Fe, en Avellaneda, ¿no es cierto? Y sin embargo fue creciendo hasta convertirse en una planta desmontadora de algodón y una pequeña fábrica de aceite en 1943. En el año 57 toma forma societaria ya puntualmente como sociedad anónima, pero avanzando ya a los tiempos modernos o en estas nuestras épocas, he anotado que en el 2007, luego de la sanción de la ley de biocombustibles, Vicentin comienza la construcción junto a la multinacional Glencore, que era una empresa multinacional, de una de las primeras plantas de biodiesel del país. Y a esos fines constituyeron la sociedad Renova, sociedad anónima, que es clave porque es justamente una de las exportadoras más importantes del grupo empresario que integra Vicentin. Entonces, hoy, hablar de Vicentin implica señalar que existe un grupo empresario, con lo cual, rápidamente advertimos que, en este caso, como es facultativa la presentación del grupo, porque como dice la ley concursal, solo debe presentarse el grupo empresario en concurso cuando el estado de cesación de pagos de una de ellas afecte a las demás, ¿no es cierto? En este caso solamente se ha presentado Vicentin Sociedad Anónima, ¿no es cierto? Son alrededor de 30 empresas radicadas en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, y básicamente su estructura accionaria se compone por Vicentin S.A., la concursada, que está controlada por Vicentin Family Group, que está con sede en Uruguay, que son los tenedores del 75,4% de sus acciones, y a su vez la sociedad tiene el control de Vicentin SAIC Uruguay y controla en todas las sociedades que están al pie. Ustedes ven cómo no me voy a detener a leerlas, porque realmente sería larguísimo, pero está Vicentin Europa, Vicentin Paraguay, está Renova, está Biogás Avellaneda, está Renopac, está la Algodonera Avellaneda, está Friar, Terminal Puerto Rosario, ¿sí? Y también está la empresa que referimos recién en orden a la fabricación de biodiesel, es decir, Renova. Hay un grupo empresario que fue uno de los motivos que se debatieron oportunamente con motivo de la intervención. Tengan en cuenta entonces que todo esto está siendo analizado por el síndico, por la sindicatura, por instrucciones expresas del juez concursal que ha sacado una resolución puntual de las tantas que ha tenido que ir elaborando para construir el proceso, pidiéndole o realizando una serie de requerimientos a la sindicatura en orden a cómo se articula el grupo. Y si esto que yo estoy explicando en una filmina, que obviamente es una primera aproximación, cómo se da a los fines de que se presente un informe especial en torno a las relaciones grupales. Fíjense qué relevante la decisión del juez. Y pese que esto está contenido en el informe general del artículo 39, el doctor Fabián Lorenzini le ha requerido expresamente toda una serie de medidas ampliatorias de investigación a la sindicatura para asegurar, ¿no es cierto?, que el grupo empresario en sus relaciones con Vicentin, con la concursada, está bien manejado y cuáles son, en definitiva, las relaciones creditorias que pudieran darse, y no solamente las accionarias, a los fines de poder tomar las decisiones pertinentes cuando corresponda. Entonces, es realmente un esfuerzo notable el que se ha ido dando paso a paso. Las actividades del grupo son múltiples, es agroindustrial y exportadora, ¿no es cierto? Fíjense que tiene una facturación en el año 2019 de 4.200 millones de dólares. Fíjense la caja que tiene esta empresa, ¿sí? Y obviamente se destacan molienda de oleaginosos y producción de harinas y aceites, actividades realizadas por la sociedad y también por las sociedades del grupo,
como Oleaginosa San Lorenzo, la misma Renova a quien yo les referí recién. Hay producción de biocombustibles a partir de los aceites obtenidos del biodiesel y de la glicerina, mientras también que de cereales, maíz y sorgo se obtiene el etanol, alimento para ovinos, aviar, para porcinos. En una palabra, los productos que pone en Vicentín a los fines de su exportación es notable, es de un poderío y de una riqueza extraordinaria, y por ende es una empresa que hay que cuidar, porque es una empresa argentina, más allá de las relaciones de control que obviamente existen entre todo el grupo empresario. Está la comercialización de granos, está el embotellado de aceite comestible, está a través de Renopac, Sociedad Anónima, está la purificación de lecitina de soja a través de Emulgrain, Sociedad Anónima. En fin, esto simplemente como para que ustedes alcancen a captar la relevancia económica de la sociedad Vicentín y del grupo empresario que integra. Es cierto, refiriéndonos al flujo de fondos, que la sociedad Vicentín en los últimos años de crecimiento ha recurrido al crédito, ¿no es cierto?, y tiene acreedores importantes, concentrados tanto en el país como en el extranjero, y lo ha hecho para apalancar el flujo de fondos a los fines de ampliar sus negocios de molienda y de fabricación de biodiesel, me faltó decir en la filmina, como crear nuevas empresas o para comprar empresas destinadas a actividades anexas, ¿no es cierto?, no otras actividades. Y bueno, este recurrir al crédito es el que ha hecho que el Banco Nación entienda que se ha abusado del crédito y que ha habido connivencias y haya formalizado una denuncia penal en sede federal que se encuentra hoy en curso. Pero lo real y cierto es que de la información que yo he podido acceder en la página web de Vicentín, no resulta claro que su endeudamiento sea tan reciente, más allá de que es cierto que el Banco de la Nación Argentina es uno de sus principales prestadores. Veamos, ¿no es cierto?, ahora que ya ha concluido el proceso de verificación tempestivo que había sido alongado hasta la última semana de agosto, qué dicen los síndicos sobre estos créditos y cómo se va conformando el pasivo real, tanto de los acreedores nacionales como también de los acreedores internacionales, dadores de crédito. ¿Por qué? ¿Por qué se apalancaba el flujo de fondos? Porque a través de los créditos que recibía por las exportaciones, rápidamente Vicentín podía pagar a los productores argentinos, ¿no es cierto?, que le entregaban los granos, a los acopiadores, a las cooperativas que nucleaban todo el agro del interior del país, y de esa forma iba creciendo rápidamente con un flujo acelerado. Si ha habido más o menos endeudamiento, será una cuestión que se va a ir definiendo en la medida que avance, ¿no es cierto?, el proceso concursal. Por eso todos debemos decir que obviamente tenemos en la auditoría técnica de los síndicos la alternativa real de conocer todas estas realidades. Fíjense que en los últimos tiempos del año 2019, la empresa comenzó a tener problemas financieros y a no poder cumplir sus obligaciones con los proveedores. ¿Por qué? Porque se ralentizaron los créditos y por ende la crisis que le produce en el andar, en la marcha de la empresa, hace que Vicentín, Sociedad Anónima, intente un APE, un acuerdo extrajudicial con los acreedores, que lamentablemente no llega a buen puerto porque se lanzan los juicios, como sucede siempre, y entonces necesita formalizar la presentación en concurso preventivo, la que se lleva a cabo el 10 de febrero del 2020, ante el juez concursal de su domicilio social. Acá no hubo Forum Shopping, no fue en la capital federal,
sino que estaba en Reconquista, provincia de Santa Fe, y es el juez, el doctor Fabián Lorenzini, quien hace lugar a la apertura del concurso, nombra una sindicatura plural integrada por 3 síndicos clase B, con sus respectivos estudios jurídicos de asesores. Obviamente no voy a dar el nombre de ellos, en atención a la magnitud de la sociedad concursada. Fíjense ustedes que en ese interín, cuando abre el juez el concurso preventivo, viene la pandemia del COVID-19, se resuelve la cuarentena mediante los DNU que ya conocemos, el 217 y el 297 son los más conocidos, pero que han seguido una serie de DNU posteriores, alongando la cuarentena y distinguiendo, ¿no es cierto?, las provincias y las ciudades que estaban en el ASPO propiamente dicha, es decir, en la cuarentena más rígida, en las fases 1, 2 o 3, de aquellas que pasan a estar en distanciamiento social. Lo mismo sucede en Santa Fe, y como Reconquista no está ni en Rosario ni en la ciudad de Santa Fe, el juez concursal tiene que tomar en cuenta todas estas realidades para rearticular el flujo, el cronograma del concurso preventivo, y rápidamente, con una expertise notable, el juez dicta la resolución, que en este momento son tantas que miren, tendría que entrar de nuevo a mi PC, pero la resolución del 5 de junio del 2020, donde da cuenta justamente de toda esta problemática. Sería larguísima leerla, la tengo en mis manos, a la resolución del doctor Vicentín, donde resuelve articular un nuevo cronograma, extiende justamente para facilitar el proceso verificatorio el plazo hasta fines de agosto, hasta el 25 o 26 de agosto, y fundamentalmente es el primer juez del país que articula la VNP, es decir, la verificación no presencial, mediante una página web que está administrada por la sindicatura y donde los acreedores han podido concurrir por vía de mail, presentando las pautas que nos invoca el artículo 32. Entonces, lo primero que nos permite advertir que es la magnitud de la empresa fuerza a la judicatura para tutelar justamente el interés de los acreedores, la función de garantía del patrimonio de la deudora, y también a los propios trabajadores a reprogramar el proceso verificatorio, porque ustedes como yo saben tan bien que el proceso verificatorio lo llamó el gran maestro don Héctor Cámara y Osvaldo Mafia la chiave de volta, es decir, la cuestión central en orden a conocer cuáles son realmente los acreedores, pero cuál es la medida, la extensión y el eventual privilegio con el que cuentan para que cuando venga el periodo de categorización dentro del periodo de exclusividad, ¿no es cierto?, los acreedores sepan a qué atenerse y sepamos cuál es el poder de voto de cada uno de los acreedores, ¿sí? Entonces esto es muy importante, lo va a tener que saber la deudora, obviamente, y es relevante para los acreedores y para los trabajadores. Por eso es que también ustedes saben que hoy, en virtud de la ley 26684, que modificó en el 2011 la ley 24.522, los trabajadores están presentes en el comité de control que también ha pedido medidas de auditoría forense, es decir, auditoría externa al juez, y el juez ha habilitado estos estudios de auditoría sobre el patrimonio de la concursada para conocer en profundidad y con transparencia no solamente los activos, sino su valor de realización y todos los aspectos relativos al manejo que ha habido en los últimos años sobre la operatoria o la actividad o la gestión empresaria de
Vicentín, con lo cual el juez ha seguido tomando medidas de investigación, habilitando el conocimiento de esta situación, ¿no es cierto? Entonces, esto es relevante señalarlo. Sin embargo, de pronto, el 9 de junio, aparece la intervención del Poder Ejecutivo Nacional que dicta el DNU 522/20, señalando, disponiendo la intervención transitoria de la empresa Vicentín, habla de la empresa, es un GAF técnico, ¿no es cierto?, por un plazo de 60 días a fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio. Ya con lo que les vengo diciendo que ha resuelto el juez, se dan cuenta que todos estos aspectos estaban absolutamente cubiertos. Y por supuesto que no van a, que el plazo ese de 60 días es absolutamente insuficiente para conocer la realidad del grupo empresario que les acabo de describir rápidamente minutos antes. Y en el artículo 4 del decreto 522 agrega la ocupación temporánea normal de la sociedad Vicentín, SAIC, en los términos de los artículos 57, 59 y 60 de la ley 21.499 por el plazo previsto. Ahí les he dibujado, ¿no es cierto?, al pie de la filmina la división de poderes que caracteriza a la República, ¿sí? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Porque si no tenemos en cuenta esta distinción clave, en palabras de Alberdi, que ya reiteraremos más adelante, obviamente podemos entender que hay alguna alternativa para que el Poder Ejecutivo pueda intervenir una empresa privada, lo cual, como veremos, esto es absolutamente equivocado. ¿No es cierto? El decreto intenta explicar la situación económica y patrimonial de la sociedad y su relevancia estratégica, lo que nadie pone en duda, y se destaca que conjuntamente con la medida cautelar intervenirá el Congreso una ley para declararla de utilidad pública y expropiar. Esto produjo también un fuerte malestar, ¿no es cierto?, en el agro, ¿sí? Y se aducía en el decreto 522 de que el nivel de endeudamiento y la composición de Vicentín era de tal magnitud que ponía en peligro su continuidad y que era necesario reactivar la producción. Eureka por la noticia, por supuesto que es necesario reactivar la producción, pero que había que evitar la concentración del mercado agroexportador y que estaba en riesgo la soberanía alimentaria. Obviamente, si hay algo que no está en riesgo en nuestro país todavía, es la soberanía alimentaria. Lo que sí está en riesgo desde hace mucho tiempo es la distribución de la masa partible entre todos los habitantes del país, pero es una cosa absolutamente distinta a esto de la soberanía alimentaria, que es un concepto que no se condice con lo que enseña la FAO y con lo que enseña la ONU sobre lo que es el concepto de soberanía alimentaria. Argentina tiene sobradamente soberanía alimentaria. Ya les he explicado todo lo que exporta Vicentín, que implica solamente un 5% del mercado de la exportación agropecuaria y agroindustrial de nuestro campo, para que se den cuenta ustedes que, pese a la relevancia, no había ningún riesgo sobre la soberanía alimentaria. Obviamente que también se aduce en el DNU la existencia de investigación penal con relación al crédito del Banco Nación, que puede constituir delito penal, que tiene que seguir conforme a la independencia de la acción penal, la investigación del caso. Y, si es necesario, tendrá que llegar a las sanciones pertinentes con relación a los administradores. Bueno, llega el DNU a conocimiento del juez porque se lo remite el Poder Ejecutivo y obviamente la concursada plantea la inconstitucionalidad del mismo y además de plantear la acción de inconstitucionalidad pide como medida cautelar que se reponga, porque claro, la intervención que había hecho el presidente había desplazado o había intentado desplazar a los administradores y había nombrado a los
interventores. Y entonces llega el 522, llegan los interventores a presentarse frente al juez Lorenzini y el juez Lorenzini dicta la resolución del 19 de junio del 2020 que tiene dos aspectos muy diferenciados. En el primero, obviamente analiza la inconstitucionalidad del aludido decreto y también analiza el pedido de reinstalación de los administradores del directorio de Vicentín, ¿sí? Aquí voy a mantener por honestidad intelectual mi posición. Creo que Fabián Lorenzini, pese a las excelentes medidas que viene tomando, aquí creo que yerra el camino, se declara incompetente porque dice que la intervención hace una cuestión interna de la cuestión societaria y que, por ende, carece de patrimonialidad, lo cual obviamente es una contradicción con la parte del mismo resolutorio del Fabián Lorenzini, porque el magistrado, al analizar la pretensión autosatisfactiva y o cautelar, como le quieran llamar, de los directores que piden retornar a sus cargos en el órgano societario, ¿sí? Dice que sí es de su competencia. Fíjense ustedes, el juez entiende que la administración de la empresa concursada es de su competencia a tenor de los artículos 15 a 17. Pues, si la administración de la concursada, no me cabía ninguna duda, es una cuestión que está dentro del conocimiento del juez, el Poder Ejecutivo no puede arrogar ningún tipo de atribución sobre una causa en trámite, como lo dice expresamente el artículo 109 de la Carta Magna. Y ahí ha habido un grave error de asesoramiento, porque obviamente no es el presidente que no tiene por qué saber derecho concursal, son sus asesores que obviamente le explican mal en forma tan perfilada o sesgada las posibilidades de intervención. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los 15 a 17 establecen el contralor o vigilancia de la administración por parte de la sindicatura, que en este caso estaba por demás cubierta con las designaciones que había hecho el juez, y que esta labor de contralor implica no solamente la indisponibilidad de los bienes registrales, como lo dispone el artículo 14, inciso séptimo de la ley 24.522, sino que también implica el régimen tasado de actos sujetos a autorización, artículo 16, y actos permitidos y actos prohibidos. Es decir, que el esquema normativo de la ley 24.522 asegura el patrimonio. ¿Por qué? Porque no puede haber actos que vayan en menoscabo de la función de garantía del patrimonio que está hoy reglada en los artículos 242 y 743 del Código Civil y Comercial de la Nación, que hablan de la función de garantía del patrimonio de una persona humana y o jurídica, como en este caso. Todos los bienes, presentes y futuros, ¿no es cierto?, integran la garantía, la prenda común de los acreedores, como se enseñaba desde antaño. Y esto se asegura con los artículos 15 a 17. Es más, si se llega a no respetar esta normativa de contralor del síndico y los informes que debe ir realizando el síndico, fíjense ustedes, sobre la marcha, informe mensual sobre la marcha de la empresa, obviamente el juez tiene la facultad de intervenir. Por lo tanto, la intervención del Poder Ejecutivo no solamente violaba la separación de poderes, la división de poderes, sino que pretendía asumir una facultad propia del juez que ya tenía competencia, que es intervenir cuando, conforme al artículo 17, se viole la función de garantía alterando la situación de los acreedores de título anterior o se oculte información sobre activos y pasivos, como lo dice el artículo 17, con lo cual realmente es un desatino la argumentación que contenía el artículo 522.
no hay mejor proceso que el concursal, al menos en el ordenamiento jurídico argentino, que para asegurar estas funciones, ¿sí? Y en definitiva, el juez lo dice con todas las letras, que la finalidad del concurso preventivo es tutelar la conservación de la empresa, el interés de los acreedores y la fuente de trabajo. De allí que los trabajadores pueden hasta revisar los legajos verificatorios. No solamente están incorporados al comité de control, sino que ellos también pueden, 34 infine, agregado por la ley 26.684, revisar los legajos a los fines de conocer cuáles son los acreedores que pretenden insinuarse en el pasivo. Por lo tanto, está todo cubierto, ¿no es cierto? Y por ende, el magistrado resuelve reponer al directorio de Vicentín, lo que produjo el enojo, ¿no es cierto?, del presidente, obviamente mal asesorado. Vuelvo a decir, yo en esto hay que ser absolutamente objetivo para no crear fisuras ni grietas en ningún lugar. El presidente no tiene por qué conocer detalles de la ley concursal que conocemos los expertos. Entonces, el DNU 522/20 devino, yo puse deviene porque estaba hablando en presente, pero en realidad hay que decir ya deviene, ahora ya no está más, porque ha sido dejado sin efecto, pero era probablemente nulo e inconstitucional por violar el artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna, les invito a que lo lean, el artículo 109, que dice que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse el conocimiento de causas en trámite, y por violar el artículo 17 y 14, es decir, los derechos que tiene la sociedad privada Vicentín de ejercer el comercio sin ninguna otra restricción que las establecidas en la legislación y en la Constitución de la Nación. Con lo cual, obviamente, el DNU constituye una desviación de poder en forma clara, porque se pretende afirmar en la ley de expropiación, en el proceso administrativo, desviando la función de lo que es la intervención administrativa, desviando la causa fin de la ocupación temporaria, que nada tiene que ver con una empresa en marcha y mucho menos con una concursada, ¿no es cierto? Como yo lo digo ahí, le pongo la CN bien en azul para que se entienda, para que no quise poner Carta Magna porque era muy larga, establece la forma republicana de gobierno y la división de los poderes, ¿no es cierto?, con competencia de cada uno de ellos. Ninguno puede apartarse de la manda constitucional, son poderes derivados. Dirá la sensación de que esto no se comprende en determinados niveles dirigenciales, lo cual es preocupante. Por eso ya, ¿no es cierto?, aquel gran libro de los Estados Unidos, no me acuerdo el autor ahora, no me va a salir, pero está El Federalista, enseña que la división de poderes conlleva un modelo republicano de control y equilibrio a través de la distribución de las competencias constitucionales en lo que se conoce como checks and balance. ¿Y cuál es entonces el marco constitucional y legal? El Poder Ejecutivo solo puede ejercer facultades expresamente otorgadas o aquellas que le sean implícitas, ¿sí?, para su función de administración. Por ende, carece de facultades para intervenir en una sociedad privada y mucho menos para resolver su ocupación temporaria. Por supuesto que disiento con mi querido amigo y mi respetado amigo, el doctor Daniel Vítolo, de que hay una modalidad nueva de intervención presidencial, administrativa, cualquier figura que se quiera crear para justificar este tipo de toma de posición frente al Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, y lo que es más grave es que hay una desviación de poder, porque el presidente toma una medida de carácter legislativo, como porque invoca un DNU, es decir, un decreto de necesidad y urgencia, 99, inciso 3, justamente cuando el inciso 3 dice puntualmente de la Carta Magna, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Y obviamente acá no había ni urgencia, porque estaba ya la causa en trámite, ni era
necesario porque el juez venía tomando las medidas que yo les acabo de relatar, ¿sí? Como entonces podemos decir que Vicentín, su patrimonio, sus acreedores, sus trabajadores y el interés público están plenamente cubiertos por la intervención del juez natural, artículo 18 de la Carta Magna, y artículo 3 y concordante de la Ley 24.522. Entonces, habilitaba, ¿no es cierto? Está habilitada la sociedad Vicentín a convocar a sus acreedores a un acuerdo para superar la crisis empresaria. Veremos si logra la conformidad o no. Esto será otra historia, pero por ahora falta mucho para andar y para definir esto, ¿no es cierto? Pero el esquema legal produce estos efectos, ¿no es cierto?, universales, de carácter personal, porque le exige a los administradores que fijen el deber de residencia justamente para poder ser convocados, artículo 274, inciso 1 y 2, por el juez concursal que tiene la facultad de convocarlo para pedirle las informaciones que sean necesarias para el esclarecimiento de la situación patrimonial, ¿no es cierto?, asegurando entonces el patrimonio cesante, asegurando la tutela de los acreedores y también conservando la fuente de trabajo, habilitando también fórmulas de reorganización empresaria. Hemos entonces ya señalado esta irrelevancia del desapoderamiento atenuado que implica el régimen de contralor de los artículos 15 a 17, la especial tutela de los trabajadores y la función de su garantía. Y la deudora conserva la administración, lo dice con toda claridad el juez en la resolución del 19 de junio. Pero tal como yo les he señalado, ha ordenado a la sindicatura un informe especial sobre la situación del grupo empresario y ha autorizado al comité de control, dentro del cual están los trabajadores, están los acreedores, la realización de una auditoría externa, además de la que ya lleva a cabo la sindicatura, con lo cual todos estos aspectos han quedado claramente cubiertos. ¿Qué es lo que les puedo decir? Y acá este título, tengo que ser absolutamente honesto, lo tomé de un muy buen trabajo del doctor Ángel Moya, juez concursal de Entre Ríos, y del doctor Lisandro Haddad, profesor rosarino, que explican qué es la falacia de Nirvana. Es una vieja enseñanza de la epistemología, del modo de argumentar y del modo de conocer y de argumentar en estas materias y en estos terrenos para mantener la objetividad que los juristas tenemos obligación e independencia, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que nos enseña la falacia de Nirvana? Empiecen por el recuadro, después vamos al primer párrafo de la filmina. El razonamiento parte cuando se le habla de la falacia, parte de una premisa errónea. Considera al Estado como una entidad infalible que puede corregir los resultados que espontáneamente el mercado arroja. Esta concepción es utópica, idealizada e irreal. Esta es la premisa errónea en la cual se basa el pedido de intervención, también de la Intervención General de Personas Jurídicas, de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, ¿no es cierto?, pretendiendo desplazar a los directores que generaron la insolvencia. ¿Por qué? Porque parte de esa idea de que el Estado va a superar lo que no pudo superar el privado. Y parte dogmáticamente de afirmaciones erróneas, de premisas erróneas, como también parten de premisas erróneas los que creen que el mercado va a solucionar todos los problemas. Y por eso es que se produce la grieta. Cuando yo parto de premisas absolutamente erróneas y no tengo la inteligencia y la profundidad para converger en aspectos donde puede haber apoyo del Estado, intervención y contralor necesaria del Estado, y a su vez también actividad productiva, obviamente me enfrento en situaciones que no tienen salida. Fíjense que ahora sí vamos al primer párrafo de la filmina. Yo he puesto algunos ejemplos, unos pocos que los argentinos recordamos.
El Estado está lejos de sacar a una empresa de insolvencia. Por el contrario, su intervención suele generar más perjuicio que beneficio. Y les he dado el caso de Correo Oficial, nacionalizado en el 2003, Aguas Argentina, que fue nacionalizada en el 2006, Talleres Navales de Dársena Norte, Aerolíneas Argentinas y Austral, fue en el 2008, estando virtualmente al borde de la quiebra y pudiendo cobrarla sin hacerse cargo del pasivo, el Estado se hizo cargo del pasivo en Aerolíneas Argentinas y aún ahora pagamos millones de dólares que paga el pueblo argentino por medidas equivocadas, ¿sí? La fábrica argentina de aviones, que queda en Córdoba en el año 2010, YPF, que está dando pérdidas, está virtualmente en default o en quiebra económica, nada más que claro, como es estatal, y el Belgrano Cargas, entre otras, todas indefectiblemente están dando pérdidas, y pérdidas multimillonarias, lo que demuestra que no se puede afirmar que el Estado va a asegurar la buena marcha de la empresa. Entonces, desde el punto de vista objetivo, tenemos que reconocer que hay una falacia grave en la argumentación que tuvo el DNU 522/20. Y como yo les dije antes, parte de premisas erróneas. Los argumentos en favor de la intervención del Estado se presentan como axiomas, como premisas evidentes que no requieren una demostración alguna cuando están lejos de serlo, ¿sí? Estos argumentos parten de comparar la realidad con lo que quisiéramos que fuese en un mundo ideal. Si en realidad hiciéramos el enfoque comparativo correcto, ¿no es cierto?, tendríamos que ver cuál es el nivel de intervención del Estado, que no se discute que tiene que controlar una serie de aspectos, pero distinto es avanzar en la forma que se hizo con el decreto 522, violando la división de poderes. Es aquí el meollo de la cuestión. Si estatizamos Aerolíneas y es una empresa deficitaria, ¿con qué herramienta haríamos que Vicentín no lo sea? Y acá está cómo evitar las falacias, conociéndolas, exigiendo precisión en el lenguaje. Basta de afirmar cualquier cosa. Las ambigüedades no conducen a nada. Para eso tenemos los cuerpos de asesores en los distintos niveles de los poderes del Estado. Hay que buscar la estructura desnuda del argumento más allá de la verborragia. Hay que mantener la calma y hay que hacer que las emociones no nos tomen, sino que se vuelva al pensamiento claramente integral. Y aquí lo he puesto a Pinocho para que se diviertan un poco, para evitar falacias. Miren cómo le creció la nariz a Pinocho. Fue a Pinocho. Obviamente, como ya señalé, ni necesidad ni urgencia. El DNU no deviene una derivación razonada del sistema constitucional y como acto administrativo, aunque sea emanado del propio Poder Ejecutivo, realmente no existía la habilitación legislativa que se invoca por ausencia total de los recaudos de necesidad y urgencia. La causa estaba en trámite. Por eso es que la historia terminó con el decreto 636 de fines de julio, que en un solo artículo deroga el decreto de necesidad y urgencia 522/20, aunque sigue sin reconocer los errores que comete y retrocede simplemente diciendo que no están dadas las condiciones para avanzar, ¿sí? Lo real y cierto es que produjo, y ustedes imaginen en un juez de provincia como el doctor Lorenzini, todo el trabajo que aparejó para él, todas las presiones, los debates que se dieron alrededor de la causa, el poco y flaco favor que se le hizo. Por eso es que cuando uno se asume la vocación judicial, abogadil, cualquiera sea el rol que nos toca, sabemos que tenemos que defender la República y la Carta Magna, que es lo que nos permite convivir respetando los derechos de todos y que están obligados a respetarlos los poderes derivados, ejecutivo, legislativo y judicial. Es más, están obligados a ponerlos por obra, ¿no es cierto? Y por eso es que yo digo que la desviación de poder del acto administrativo y o legislativo
porque era un mix rarísimo. Del decreto deviene una afectación grave de su finalidad, ¿no es cierto? Y por ende había ausencia de causa adecuada. Y por ende le faltaba un elemento esencial al acto administrativo que derivaba en la nulidad del mismo. Fíjense ustedes en el interés de la República, lo he puesto a propósito de esta filmina, en estas épocas tan difíciles que vive el país. Porque fíjense ustedes que Alberdi decía que la idea de constituir la República Argentina no significa otra cosa que la idea de crear un gobierno general permanente, dividido en los tres poderes elementales, destinados a hacer, a interpretar y a aplicar el marco constitucional. De las tres formas esenciales de gobierno que reconoce la ciencia, el monárquico, el aristocrático y el republicano, este último ha sido proclamado por la Revolución Americana. ¿Saben por quién? ¿Se acuerdan de Tocqueville, aquel gran filósofo y constitucionalista americano? Bueno, él fue el que construyó los ejes también, así como Alberdi entre nosotros, Tocqueville en América del Norte construye los ejes de la República. Y entonces nadie duda hoy que sobre este eje nuclear se asienta nuestra Constitución Nacional y por ello forma parte de lo que Germán Vidal Campos llamaría los contenidos pétreos que la sociedad no está dispuesta a cambiar sin más ni más. La finalidad del proceso concursal la hemos dicho, pero para que quede absolutamente claro, el proceso concursal se encuentra organizado a través de segmentos, etapas, ¿sí?, que van marcando su avance en el tiempo. ¿Para qué? Para habilitar el eventual acuerdo con los acreedores, que permita que la reorganización de la empresa, que se tutele el interés de los trabajadores y de los acreedores, sin perjuicio del eventual cambio de administración que podrá disponer el juez si realmente se dan las irregularidades que se han denunciado. El cronograma dispuesto en el artículo 14, ¿no es cierto?, es clarísimo en orden a las funciones de auditoría del síndico en el informe individual, en el informe general. Y vamos a ver ahora, dentro de poco tiempo, yo digo poco tiempo, pero el informe individual, los plazos se vencen en noviembre, a fines de noviembre. Yo les decía que, habiéndose presentado a verificar, dice hoy los distintos medios gráficos, un porcentaje de un 10, un 15% más de acreedores que los que denunció la concursada, lo cual de nuevo es una deformación informativa, porque los importes son mayores simplemente por la devaluación del peso, ¿sí? Porque obviamente no es lo mismo los valores en el momento de la presentación, en febrero del 2020, que en el momento, ¿no es cierto?, de cerrarse el periodo verificatorio, y mucho más cuando se presente el informe del síndico y eventualmente cuando el juez pueda dictar la sentencia de verificación de crédito. Recuerden que la verificación de crédito, como dice el artículo 36 infine, es definitiva a los fines de establecer cuáles son los acreedores que quedan habilitados a concurrir a la negociación con la deudora. Y la deudora estará representada por los administradores o, si es necesario, será el juez concursal el que pueda haberlos apartado a través de la intervención o simplemente designado coadministradores cuando la misma sindicatura, cuando la auditoría dispuesta por el comité de control le acerque el resultado de las investigaciones que están en curso, ¿sí? Entonces, el juez tiene todas las herramientas para enderezar la solución de la empresa, ¿sí? En conclusión, entonces, como vemos, la situación de Vicentín nos va dejando una serie de enseñanzas. Normalmente solemos decir que la ley concursal está hecha para la gran empresa y no es tan así. Lo que le llamamos gran concurso en realidad son medianas empresas en la mayoría de los casos. El concurso de Vicentín se sale de los esquemas normales y los plazos se van alongando, no porque haya demoras
del Poder Jurisdiccional, sino porque la magnitud de la necesidad de verificar todos los aspectos que exige la ley concursal va haciendo que el informe individual, fíjense, todo lo que va a tener que investigar el síndico en función de las facultades del artículo 33 y 34, de las observaciones que puedan hacerse para poder formular un adecuado informe en los términos del artículo 35. No me cabe duda que va a tener que pedir ampliación del plazo para presentarlo. Y también la sindicatura, ¿no? Porque es plural. Y va a suceder exactamente lo mismo con el pobre juez. Imagínense el juez de Reconquista teniendo que dictar una verificación de crédito de 2.000 y pico de acreedores con distintos privilegios. Realmente es una tarea ímproba que en vez de estar solo con su equipo, espero que la Corte de Santa Fe, que es cabeza de poder allí, le otorgue los apoyos, tanto en personal como también informáticos y los que sean necesarios que requiera el magistrado para poder poner adecuadamente por obra la ley 24.522. Por eso yo les puse y les subrayé, hay que leer la valiente y injundiosa resolución del juez y advertir su fundamento donde se cuestiona el quehacer del Estado, que aplica automáticamente una sanción que impide una de las operaciones más relevantes de la empresa. ¿Y sabe a qué me refiero? A que le habían dado de baja a Vicentín del registro de importadores y exportadores. Fíjense cómo sutilmente el Estado no solamente había intervenido por un lado, sino que le dio de baja automáticamente. ¿Por qué? Porque debe impuestos. Claro que debe, 9.000 millones, y vaya a saber cuántos son ahora con las multas y los intereses de la AFIP, ¿no es cierto? ¿Qué tuvo que hacer el doctor Fabián Lorenzini? La tutela judicial del órgano natural se visualiza en una medida innovativa que tuvo que dictar él para ordenar el mantener abierto el registro de importadores y exportadores para que Vicentín pueda seguir exportando. Es decir, puedan seguirle ingresando los 4.000, 4.500 millones de dólares por año para poder realmente recuperar el flujo de fondos y poder hacer una propuesta coherente a sus acreedores. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el juez tuvo que estar hasta en estos detalles, ¿sí? Obviamente que todavía no es posible establecer las magnitudes económicas que se desprenden del caso, ¿sí? No se encuentra establecido el valor patrimonial de la empresa, ni los créditos que integran su pasivo. Entonces tendremos que seguir esperando el avance del proceso. Pero hay algo que es clarísimo. Puede ser que sigamos afirmando, como en el medioevo, que el deudor es un defraudador, decoctor ergo fraudator, diría mi querido amigo Daniel Truffat. Y yo tengo que decir, me he pasado años enseñando en la facultad que el concurso puede ser muchas veces un negocio, pero en la mayoría de los casos, los concursados son gente que ha luchado hasta las últimas consecuencias para sanear la empresa, y cuando no ha encontrado solución, ha tenido que presentarse en concurso. Fíjense ustedes que hoy, pese a la pandemia, pese a la cuarentena, pese a que toda la doctrina decía que se iban a presentar cientos de casos, que se iban a tapar los tribunales, todavía no ha sucedido nada de eso. ¿Por qué? Porque se está renegociando extrajudicialmente. Nadie quiere presentarse judicialmente si tiene una solución amigable a la mano. Entonces, Vicentín no se presentó porque quiso. Vicentín se presentó porque le fracasa el APE, el acuerdo extrajudicial con los acreedores. Entonces no tiene otra alternativa. Y entonces esto no significa que sean defraudadores. Esto no es una defensa de la administración. ¿Por qué? Porque los administradores están siendo investigados por el juez penal. Es simplemente hacer una afirmación más objetiva, ¿no es cierto?, en orden a que hay que investigar antes de afirmar. Esto de que todo el mundo dice es evidente, se advierte el negocio fraudulento. ¿Qué es lo que se advierte si no han investigado nada? Yo realmente, que he sido juez durante más de 30 años, no puedo entender estas afirmaciones apodícticas que se hacen sin conocimiento de la causa.
¿no es cierto? Entonces habrá que ver cuál ha sido la operatoria societaria del grupo, habrá que ver de qué manera fue la toma de préstamo con el Banco Nación, habrá que ver la capacidad de pago de la empresa, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que un aspecto muy similar fue analizado en la causa Oil Combustible, nada menos que por la Sala D de la Cámara Nacional de Comercio, una sala que todos conocemos, que está integrada por notables magistrados como el doctor Vasallo, que no sé si se jubiló o no, el doctor Heredia, y que tiene que analizar esta cuestión de que si es necesario entrar al merecimiento de la solución preventiva. Y la Sala D dice con todas las letras, la ley concursal, lo dice el artículo 78 de memoria, pero bueno, se ve que no leyeron ni el artículo 78. La ley hace abstracción de las causas para que funcione la cesación de pago. No importa la naturaleza de las causas, ¿sí? La normativa, la ley 24.522 ya lo hacía la 19.551, la ley 11.719. La normativa mira a la insolvencia objetivamente, no dependiendo su configuración de elementos subjetivos, por lo que incluso el dolo del deudor es indiferente. ¿Por qué? Porque si hubiera maniobras fraudulentas o dolosas, habrá que disparar las acciones de responsabilidad del artículo 173 y siguiente de la ley concursal. Fíjense, esto está textual del fallo de la Sala D, porque es un voto del doctor Pablo Heredia y quería que ustedes lo tengan. No quiero leerlo integralmente, apenas se los he puesto para que a ustedes les quede. ¿No es cierto? Si es verdad que la solución preventiva de la insolvencia no está abierta para un empresario indigno, fíjense los términos que usa Heredia. Y si es verdad que la ausencia de honestidad, capacidad o moral del empresario debe llevar a la quiebra de la empresa, habría de ser forzoso concluir para responder a la intención del legislador que la condición del deudor debería ser la misma en aquellos casos en que se le permite salir de la quiebra para acceder a la solución concordataria a través de ¿qué? Del sistema de conversión. Y sin embargo esto no es así. Por lo tanto, señores, el incumplimiento de los recaudos del artículo 11, ¿no es cierto?, es el importante, o el cumplimiento, ¿sí? Independientemente de cualquier indagación relacionada a su conducta, que debe correr por el artículo 17 y la facultad de contralor del 274 y de investigación del juez, que puede articular todos los cuerpos de investigación necesarios, que ya hemos visto que al menos hay 2 en curso en esta causa. Y esto lo afirma también Rivera, el maestro Julio César Rivera, en su obra Derecho Concursal, y les he citado, en realidad la cita la hace Heredia, ¿no es cierto?, el tomo 3, página 102, numeral 54, texto y jurisprudencia citada, ¿sí? Con lo cual queda claro que de una buena vez, como declamaron, como preconizaron, como pidieron los grandes maestros, don Héctor Cámara y Osvaldo Mafía, se debe separar el hombre de la empresa. La demostración de la separabilidad del binomio empresa-empresario, como nota típica del derecho vigente es clave. Y de allí que esto está autorizado en el artículo 48, justamente para mantener la viabilidad, ¿no es cierto? Es el espíritu y no la forma de la ley la que mantiene viva a la justicia, nos enseñará Warren. Esperemos que prime el buen criterio y se respeten la Constitución y las leyes durante todo el decurso del proceso, que es un tema realmente dificultoso. La paz, señores, y la justicia son 2 lados de la misma moneda. Sin justicia no habrá paz en el tejido social argentino. Muchas gracias y espero haber sido claro, aun cuando han quedado una serie de temas pendientes. Muchas gracias. Quedo a vuestra disposición. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Excelente exposición. Les voy a pasar a leer las preguntas que fueron haciendo hasta ahora. Igualmente estimo que va a haber más en el término de estos minutos posteriores a lo que tiene que ver con la terminación o combinación de la charla. Una de ellas es si para usted el sistema de verificación digital, o sea, decretado por el juez de Vicentín, perdurará luego de terminada la pandemia.
a mí me parece que es un interesante complemento y que más allá del proyecto de ley que está en el Congreso sobre modificaciones muy parciales, que en realidad no son modificaciones a la ley 24.500, sino que es una ley de emergencia, ¿no es cierto? Habrá que llegar, ¿no es cierto?, a modificaciones de fondo. Hoy el expediente electrónico es una realidad y la BNP, como se llama, la verificación no presencial, deberá también integrar una de las alternativas del artículo 32, con lo cual habrá que modificar el 32 que habla de presentación escrita. Pero a ver, escrita debe entenderse expresa y fehaciente, no con el viejo texto de que el papel es escrito. Y sí, yo creo que va a perdurar. Bueno, le hago otra. Si la resolución de retorno de los administradores a las que refirió usted no estaría blindando indebidamente el dictado de una intervención judicial dictada, por ejemplo, por un juez penal. El juez penal tiene la acción civil o la acción concursal y la acción penal son independientes. Por lo tanto, no es cierto que le esté blindando. Por lo tanto, la intervención que pueda resolver el juez penal, hay en la sede de ustedes un precedente, creo que era bicentenario la causa, donde se admitió la intervención. No está blindando, simplemente está diciendo yo soy el juez competente y yo resuelvo si intervengo o no, refiriendo a un poder extraño al Poder Judicial. Si al mismo Poder Judicial, en el fuero penal, encuentra que hay tipificado prima facie delitos penales y cree que es prudente intervenir, podrá tomarle medida y obviamente tendrá que ponerse de acuerdo con el juez concursal cómo se articula eso en orden, ¿saben qué?, a la legitimación residual que le tiene que quedar a la Asamblea de Accionistas para hacer la propuesta de acuerdo, que la sociedad no la pierde, ¿no es cierto? No va a ser el interventor penal quien proponga tampoco la propuesta de acuerdo. Tendrá que convocarse a la asamblea por parte del interventor y será la sociedad a través de su órgano máximo el que resuelva qué tipo de propuesta formula, ¿no es cierto? Y no me cabe ninguna duda que entre la propuesta lo primero que va a estar es la designación de un nuevo directorio que sea ajeno, ¿no es cierto?, al periodo de sospecha o periodo de irregularidades según haya definido el juez penal, ¿no es cierto? Allí la propuesta, casi como se pide un régimen de administración que acompaña la propuesta, irá también la designación de un nuevo directorio para que siga adelante la empresa. A ver, remover la intervención no significa nada más que eso, la administración no significa nada más que eso. Y desde el Poder Judicial, sea fuero penal, sea fuero concursal, están habilitados para hacerlo. Buenísimo. Le hago otra. Dadas las irregularidades en la toma de crédito del Banco Nación de Vicentín, las supuestas irregularidades, ¿el juez concursal no debería haber designado un coadministrador? A ver, el juez concursal ya ha designado, ya le ha pedido a la sindicatura, yo lo dije en mi exposición, una serie de requerimientos sobre las tomas de crédito. Es más, ha ordenado una auditoría, ¿sí?, para que sí, es cierto lo que dice Javier Cosentino, el juez nacional, es copia de lo que pasó en Chicone Calcográfica, pero a ver, el que sea copia, que se haya hecho mal en Chicone Calcográfica no quiere decir que tengamos que seguir consintiendo que se haga mal. La patología jurídica no es, ni siquiera tiene el valor de costumbre. Entonces, ese tipo de argumentaciones, doctor Cosentino, lo lamento, pero no coincido para nada con ellas, ¿no es cierto? Es un hábito. También Aerolíneas Argentinas se la tomó cuando estaba al borde de la quiebra. Hubieran dejado que quebrara y se hacía cargo el Estado sin tener que asumir todo el pasivo de Marsans, ya no me acuerdo quién era el accionista.
Y con YPF estamos por pagar 3.000 millones de dólares de indemnización. Hay que dejar de cometer errores jurídicos. ¿Sí? Está bien, es correcto. Él dice, no me parece que esté bien, solo mencioné el antecedente. Sí, estoy de acuerdo. Sí, la diferencia con Chicón es que no se sabía quién era el dueño de la empresa. Pero aquí se sabe perfectamente quiénes son los dueños de la empresa. Es más, se está investigando la integración de grupo y las relaciones grupales. Bueno, Doc, creo que hay muchísimos comentarios de agradecimiento y de que comparten en gran medida la exposición y demás. Creo, Carlos, que bueno, ya han sido bastante elocuentes las preguntas y le agradezco nuevamente por la colaboración y por la disertación al doctor y te doy el pase a vos para el cierre. Muchas gracias, Doc. Bueno, sí, yo simplemente vamos a escucharlo al doctor Rivera y después puedo hacer alguna afirmación. Sí, yo las filminas, ahí hay una pregunta de la doctora Bello Fernández, las filminas las tiene, el PowerPoint lo tiene el doctor, las tiene Rivera y la tiene Jerónimo, por lo tanto, pídanselo a él, está a disposición de ustedes. Es más, yo tengo todos los fallos que ha ido dictando el doctor Fabián Lorenzini, pero quiero terminar con esta filmación. Yo lo que defiendo es la independencia del Poder Judicial y la relevancia que tiene. Es más, hoy en nuestro país, si funcionara el Poder Judicial en plenitud, no estarían sucediendo muchos hechos que realmente son lamentables. Y eso también hay que asumirlo. Pero eso sería motivo de otra charla. El COVID y la pandemia ha impactado en los poderes de forma distinta. Y mientras el Ejecutivo no se ha sentido a menos y ha seguido actuando, los otros poderes se han subordinado a una serie de medidas que no son subordinables, porque son independientes. Parece que no se entendiera esto, ¿sí? Debieran tener sus propios COE, es decir, sus propios comités de asesoramiento y tomar sus propias medidas de cobertura sanitaria. Muchísimas gracias. Hemos llegado entonces al final. Le agradezco profundamente al doctor Jürgen Bass por haber hecho un análisis profundo y sumamente claro de un tema, como todos hemos visto, tremendamente complejo. Y que vamos a tener que seguir analizando y estudiando en el tiempo venidero. Así es que seguramente que lo vamos a volver a invitar mucho más adelante cuando tengamos novedades. Así es que muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados y a su área académica por el apoyo, por siempre el respaldo que nos brindan, a los integrantes del instituto que permiten concretar este tipo de eventos y, por supuesto, a todos los oyentes que han participado de esta reunión. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Un Chao, abrazo hasta fuerte. luego. Chao, Jerónimo. Hasta luego, Chao, Alberto. hasta luego. Y saludos a todos los oyentes, a quienes tengo muchos amigos. Gracias.